Gobernadores de los estados de Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas señalan que son las entidades que más generan impuestos y que menos reciben aportaciones, lo que se ha evidenciado por la crisis del COVID-19. Los mandatarios piden replantear el pacto fiscal o, de lo contrario, podrían tomar la decisión de abandonarlo. Para entender las repercusiones que esto tendría en las finanzas públicas, me enlazo vía remota con Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Oye, a ver, este pacto, déjame recordar bien mis clases de administración pública. La coordinación fiscal viene del sexenio de José López Portillo, ¿es correcto? Es correcto. Pasé el examen. Con modificaciones en el camino y todo, incluso con un cambio importante por ahí de 2008-2009, que también es algo que ha generado polémica, pero efectivamente viene desde finales de los 70. Y la idea es que la federación recauda los impuestos, sobre todo el IVA, y luego los reparte de acuerdo a una fórmula, ¿no? Mira, la idea de la coordinación fiscal es que la federación agarró los impuestos más importantes, sistema renta, en este caso el ISR para personas morales y personas físicas, y lo que antes era el impuesto para el consumo, que se transformó en un impuesto también indirecto, pero ahora es al valor agregado, y en base a dos familias de fórmulas, reparte tanto para participaciones como para aportaciones. Son diferentes. Las aportaciones, ramo 33, están muy ligadas a la política social, dígase educación, salud, algo de seguridad pública, unas cosas también de combate a la pobreza, y las participaciones son de libre disposición. Se supone, Leo, que filosóficamente son muy diferentes. La federación participa a las entidades federativas por haberle cedido potestades fiscales. Ahora, aquí la idea es, el Estado recauda tanto se le regresa al Estado y tanto se pone en una bolsa que se reparte de acuerdo a algunos criterios, pero lo importante es que haya solidaridad, digamos, de los estados ricos para darle a los estados pobres, ¿no? Sí, es uno de los principios y yo creo, yo por eso quería hacer la diferencia entre aportaciones y participaciones. Fíjate que las aportaciones, la solidaridad pues es muy clara, porque tu gasto en educación o tu gasto en salud pues no debería de depender de qué tan rico, qué tan pobre es un estado. Las participaciones son más polémicas porque se supone que el esfuerzo recaudatorio y la actividad económica sí debieran de verse muy reflejadas en las fórmulas. Y fíjate que también hay un componente de solidaridad. Viene la discusión si es de primer orden o de segundo orden. La cuestión fue que por ahí en el 2008-2009 hubo unos cambios en fórmulas que prometían ser fabulosos, que porque iban a premiar esfuerzo, pero también ayudar a los estados más pobres y resarcir una serie de efectos. Y la verdad es que eran unas fórmulas que iban moviéndose en el tiempo y básicamente se convergió a un per cápita. Entonces, ahorita por mucho, son fórmulas complicadas, Leo, pero al final del día, básicamente te terminan participando por el número de personas que hay en tu estado. Como te podrás imaginar, el gran ganador fue el Estado de México. Claro. Varios estados del sureste pues lo vieron con buenos ojos, y es parte también de lo que ha generado polémica. En su momento, los grandes perdedores fueron Ciudad de México y Nuevo León. Entonces, pues ahí está sobre la mesa. Ahora, se habla mucho de abandonar el pacto de coordinación fiscal. La verdad es que sería muy difícil, Leo. A ver, pero déjame antes de entrar, si sería fácil o difícil, preguntarte, porque a mí, no sé qué opinas tú, pero a mí me gusta esta idea de estados que dicen, quizá me salga porque me conviene y porque yo ya quiero cobrar impuestos. A mí parte del problema del federalismo mexicano, Héctor, es que los gobernadores no cobran impuestos, nada más ponen la mano para recibir dinero. Yo creo que va a cambiar el sistema federal mexicano
cuando los gobernadores efectivamente cobren ellos impuestos? Mira, sí, pero yo creo que también tendríamos que tomar esto con algunos asegúnes. La década anterior, con estos grandes ingresos del petróleo, era muy cómodo depender de las fórmulas. A lo mejor no estaba muy de acuerdo con ellas, pero de alguna manera cayeron estas grandes bolsas que como quiera se repartían, y una parte grande era por ingresos petroleros. En la medida que nos despetrolizamos, Leo, pues ya muchas cosas se empiezan a cuestionar. Dices, ok, sí, quiero cobrar impuestos, pero ¿hasta qué punto deben de ser impuestos extras a los grandotes que ya están ahí? Alguien puede decir, bueno, es que tú puedes, de alguna manera la ley permite sobretasa, pero ya no serían otros impuestos. Pero ahí es donde entra el tema de me quiero salir del pacto fiscal que dice Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, porque dicen, oye, pues nosotros generamos tanto valor acá, generamos tantos impuestos y nos llega de regreso muy poquito, pues déjenos ahora nosotros recaudar y que se quede aquí este dinero. Lo que creo que ibas a adelantar es que no es tan sencillo eso. No, mira, no es tan sencillo. Para empezar, hay unas lagunas legales tremendas. O sea, de facto, si alguien se tratara de salir, esto se judicializa. Pero conceptualmente no es tan trivial. O sea, ¿qué pasa con empresas que tienen actividad económica en varios estados? Una cosa es que tú tengas tu matriz o donde declaras tus impuestos en Ciudad de México o en Nuevo León, pero no necesariamente es donde se generó valor. Y para el IVA y para el ISR a personas morales, entonces, de entrada, incluso tú tendrías que tener una especie de sistema de precios de transferencia que te dijera en qué parte se va agregando valor. Sería complicadísimo. Pero a ver, te hago la pregunta, porque ese sistema existe en el país más federal que hay en el mundo, que es Estados Unidos. ¿Cómo hacen en Estados Unidos? Los headquarters de Amazon están en Washington, pero tienen operaciones alrededor de todos los 50 estados de la Unión Americana. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos el sistema es diferente porque muchos de los impuestos no son federales. Por ejemplo, esto ocurre con los impuestos al consumo, que es como lograron este acuerdo. Y ahí también cómo funciona, Leo, es un equivalente a nuestro ISR federal relativamente bajo, pero algunos estados que son muy atractivos sí cobran sobretasa. Es otro sistema. ¿Pero no se podría hacer algo así en México? Pregunta. Mira, yo creo que se podría abrir la discusión. Ojalá que no va a ser fácil porque, mira, de entrada, vamos a suponer que tenemos una Convención Nacional Hacendaria. Si la discusión tú la restringes a decir cómo nos vamos a repartir el ramo 28, las participaciones, yo creo que no se va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque pues va a ser una discusión de suma cero. Lo que unos ganen, otros no pierdan. Yo creo que tendríamos que tener una discusión mucho más amplia, Leo, y a lo mejor se presta porque, dice, las atribuciones ahorita de los estados, a diferencia de federación y de municipios, son muy ambiguas. Quizá valdría la pena decir, vamos a discutir atribuciones, qué tienen que hacer las entidades federativas y cómo se financiarían en un momento dado. Y entonces sí, qué impuestos están ligados. Por ejemplo, el problema que traemos ahorita por lo de COVID-19 y el sistema de salud y este INSABI que se nos quedó en una transición en medio, pues puede ser un muy buen pretexto para abrir esa discusión. ¿Qué estamos esperando que hagan los estados y cómo deben de pagarlo? O sea, ahorita fue terrible. Y yo creo que hay otros impuestos que sí se podrían poner sobre la mesa. Por ejemplo, un ISR a personas físicas. A lo mejor ahí podría comenzar la discusión con un elemento de transición, con un elemento de solidaridad de regiones más ricas, de regiones más pobres. Por ahí sí podría empezar. Te voy a decir que me preocupa, Héctor. Que lo que estamos viendo en movimientos separatistas como en Europa, el caso de Cataluña, mucho de esto está tras el tema fiscal. Los catalanes dicen, oye, nosotros damos mucho más al Reino de España
y recibimos menos. Y vienen estos movimientos independentistas que en el fondo yo creo que tienen un componente fiscal muy importante. Que siempre ha estado ahí. Y ¿Sí? yo, mira, a ver, si abres la discusión, ¿es un riesgo? Yo creo que sí. Pero también a lo mejor ahorita tenemos la oportunidad de ir a una discusión ordenada. Creo que sería, te pongo un ejemplo, 2021. ¿Sabes qué? Contracción económica y esto pues te va a pegar en los tributarios, te va a pegar en las participaciones. Si de repente llega una discusión, como vamos a bajarle los derechos a Pemex, lo dijo el presidente, esto, la recaudación federal participable te la va a bajar aún más, por ende participaciones te van a caer aún más. Yo creo que este tipo de cosas, Leo, sí puede generar muchas tensiones. Además hay que recordar que tenemos estados que están muy endeudados y que presupuestaron en otras bases. Entonces yo creo que la invitación sería, ¿sabes qué? Vamos a una convención nacional hacendaria ordenada, con una buena agenda razonable, que no se restrinja a cómo nos repartimos participaciones y probablemente te sirva para que estas tensiones se arreglen de mejor manera. Pues sí. Héctor, muchas gracias. Tema fascinante, porque yo insisto, tú puedes ver el componente fiscal tributario, yo veo el componente político también es fascinante en esto. Gracias, Héctor. Al contrario, un placer. Gracias, Héctor Villarreal. Hacemos una breve pausa. Vamos a hablar con Lorena Becerra de las cifras, de las dudas que hay sobre contagiados y fallecidos por el COVID-19. Regresamos.